Profesor, muy buenos días, ¿cómo está? Recibamos al profesor Jorge Orlando Chacón con un aplauso, por favor. La idea de esta ponencia es aterrizar un poquito más algún aspecto o algunos aspectos de la vida de los hombres. La ponencia titula La ética en las organizaciones educativas y la transmisión de valores. ¿Por qué? Porque mi queja y mi preocupación es que en aras de la sociedad del conocimiento hemos ido hasta donde algunos quisieron preguntar sobre otros mundos, mientras que en la parte moral y ética nos quedamos en el piso. Mientras el hombre se ha elevado para intentar descubrir verdades más allá de lo natural, incluso la ética y la moral se quedó en el piso. Y si usted intenta testimoniar si esto es verdad o mentira, solo tiene que mirar los anuncios que frecuentemente se dan sobre la problemática ética y moral que no solamente tiene Colombia, sino lo tiene el planeta. Por eso, dentro de mi diagnóstico, digo que hay dos problemas de eticidad que son los agravantes que en el mundo actual testimonian una preocupante problemática global: la corrupción política y la desatención al deterioro del medio ambiente. No hay una parte del mundo donde esto no exista. Todo el mundo sabe que la corrupción es una verdad. Y todo el mundo sabe que incluso los países potencia, algunos todavía no han asumido el papel que deben asumir desde la industria con el problema del deterioro ambiental. El Tratado de Kioto, que fue escrito y fue acordado para solucionar los problemas que el planeta tiene, estos países, en aras de su inversión económica, pidieron una prórroga hasta el 2020 para poder desmontar toda su industria, desmontar toda su inversión y poder sí atender el problema. Esperemos que cuando ellos intenten hacerlo, la temperatura del planeta no haya aumentado en los 4 o 5 grados que se espera, con las cuales vendrían la extinción de muchas especies, lo que haría un desajuste en el equilibrio de los ecosistemas. Centrando mi intervención, puedo decir que toda disciplina, cualquiera que sea, se respalda en teorías y conceptos que le dan soporte y contribuyen a la consolidación de la misma como profesión. La ingeniería no es la excepción. Y particularmente, para proceder a la práctica de esta, es importante conocer los principios y fundamentos sobre los cuales se sustenta para su aplicación. Esta definición aclara que ingeniería es el arte de dirigir los grandes recursos y fuerzas de la naturaleza para uso y conveniencia del hombre. Esta definición la tomé del libro de Tregol, citada por Hardy Cross en su libro Los ingenieros y las torres de marfil. Esta afirmación, más que describir las características y componentes de la ingeniería, expresa el deber ser de la misma, así como el objetivo principal. En ella se deben destacar aspectos importantes como: la ingeniería tiene como razón de ser del hombre y todo lo que lo rodea. Segunda, la ingeniería debe estar al servicio del hombre y no, como sucede tantas veces, por el contrario, utilizarla para destruir y perjudicar al hombre y su entorno. Tercera, los ingenieros emplean los recursos y fuerzas de la naturaleza en la creación y diseño de soluciones a problemas de su especialidad y por consiguiente son responsables por su buena utilización y conservación. Cuarta,
La ingeniería, a pesar de los grandes descubrimientos científicos y los avances tecnológicos, sigue siendo en gran parte un arte. Bueno, este tema brotó como una inquietud personal por todo el movimiento LGBTI que hay actualmente en Colombia. Las marchas pidiendo el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Otra de las razones por las cuales decidí trabajar este tema es por toda la agresión que hay por parte de algunos sectores de la sociedad hacia esta comunidad. Para entender un poco mejor todo esto, me pareció importante hacer un recorrido histórico y ver cómo la homosexualidad y diversidad de género era tomada por diferentes culturas y cómo con el paso del tiempo iba cambiando la idea o la noción de homosexualidad. Bueno, me parece que a algunas personas, digamos que este tema no les agrada mucho o puede ser muy, no sé, como muy... sí, lo pueden tomar como una falta de respeto o algo así. Por eso me parece importante sugerir tener la mente abierta a este tema y que pues al final saquen sus propias conclusiones. Bueno, mi recorrido empezó en la antigua Grecia. Allí encontré que la homosexualidad era totalmente conocida y aprobada. Pero era aprobada porque las mujeres no se consideraban personas, eran más bien vistas como objetos. Los hombres, en cambio, tenían privilegios, ¿no? Digamos que tenían derecho a la educación, tenían voz y voto, realmente desempeñaban un papel en la sociedad. Las relaciones homosexuales en Grecia eran muy fuertes porque no era solo una relación como amorosa, sino que se volvía una relación como entre padre e hijo o alumno y maestro, porque para que una relación homosexual fuera posible, una persona de la pareja debía ser más o menos 6 años mayor que la otra y encargarse de toda la formación, tanto intelectual como física, de su pareja. En el siglo IV, en Grecia, existió un ejército que se llamaba la Banda Sagrada de Tebas. Se dice que este ejército estaba formado por 150 parejas homosexuales. Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, dice que que por eso se debe el éxito del ejército. Y en uno de sus poemas dice que ninguna fuerza de combate puede compararse con un puñado de esos hombres, que un amante preferiría morir antes de que su amado lo viera desertar de su misión. Igual la homosexualidad la podemos encontrar en otro tipo de libros, como la Ilíada, por ejemplo, donde encontramos la historia de Aquiles y de Patroclo. Me gustaría contárselas, pero es un poco larga. Pero entre el canto 15 y 18, Homero cuenta la historia amorosa que hay entre esos dos guerreros, pero hay una declaración de amor por parte de Aquiles cuando Patroclo muere y pide que cuando él muera sea enterrado en la misma tumba que su amado para que con el paso del tiempo sus huesos se mezclen y permanezcan juntos por toda la eternidad. Bueno, les voy a explicar sobre la historia de nuestra selección. Siempre hemos tenido un sueño mundialista, también a nivel sudamericano, pero esta selección se ha visto como un rival débil, que en una vez u otra puede llegar a ser una gran pelea en los partidos. Pero esto no es simple, siempre hay unos rivales más respetados. Pero bueno, dejando esto atrás, vamos a ver la selección de la selección Colombia, que está apoyada por el gran pueblo colombiano. Esta selección está dirigida por la Federación Colombiana de Fútbol, que está afiliada con la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es la CONMEBOL, y la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Su primer partido internacional fue el 10 de febrero en la ciudad de Panamá, en 1938, contra México, el cual se perdió 3-1. En 1946, la selección cafetera obtiene su primer título en los Juegos Centroamericanos.
Colombia empezó a jugar la Copa América desde el año 1945, en la que no le fue muy bien y obtuvo el 5º lugar. La selección Colombia solo ha ganado una Copa América en toda su historia, que fue la del 2001. Se firma el TLC y a pesar de que la mayoría de críticos decían que iba a ser malo, porque se aceleraría la fuga de capitales, la destrucción ambiental, reduciríamos la producción alimentaria de Colombia para traer productos industrializados de Estados Unidos, se firmó y nos estamos dejando imponer cosas como sus modas, las modas de Estados Unidos. Sí, la ropa que todos usamos es traída de allá, incluso nuestro modelo educativo. Pues ya para concluir, puedo decir que el colombiano tiene que aferrarse a la esperanza de llegar un día a la libertad, pero eso solamente va a pasar el día que el colombiano piense diferente, y esa va a ser la manera en que vivamos diferente. Nuestro tema es acerca de los Illuminati y como título tenemos Illuminati, el secreto de la sombra. ¿Quiénes son los Illuminati? Se refiere a ilustrado o a iluminado. Son los portadores de la luz de Lucifer y es una sociedad secreta. Ellos quieren tomar el control con un nuevo orden mundial y también son conocidos como globistas. Le sirven a Satanás y al dinero, esos son sus dioses, y prácticamente cuando tú entras a esto te dan algo a cambio, pero tú tienes que vender el alma al diablo. Bueno, ellos pertenecen a los grados más elevados de la masonería. ¿Qué es la masonería? La masonería se define a sí misma como una institución discreta de carácter iniciático, simbólico y filosófico, fundada en un sentimiento de fraternidad. Fue fundada por Adam Weishaupt y la idea de él era erradicar todas las religiones y creencias para regirlas bajo un nuevo orden mundial. Ahí podemos ver a Bush padre e hijo y a Obama. George Bush padre e hijo pertenecieron a los Illuminati y Obama quiso pertenecer, pero no lo dejaron por ser de color. Así que Obama decidió iniciar su propia logia basándose en las ideas de los Illuminati. Los Illuminati, al ver esto, permitieron la entrada de los de color y la participación de las mujeres. Sobre los símbolos, ellos manejan una serie de simbologías porque no se pueden comunicar propiamente y lo tienen que hacer en forma como discreta. Ellos están presentes en la vida diaria, así nosotros no los veamos, pero les puedo explicar de qué forma ellos están prácticamente en nosotros sin ser descubiertos. Aquí vemos el dólar. El dólar es la máxima representación de la simbología de los Illuminati. Se presenta una pirámide y arriba está el ojo, que representa el símbolo principal de ellos, que es el ojo que todo lo ve. El objetivo de los Illuminati eran 5. El primero es el fin de los gobiernos. Ellos piensan que pretender erradicar una monarquía es más fácil. Los miembros de esta secta pretenden de que solo haya uno porque es más fácil manejar un solo gobierno, y dentro de ellos solo cabe el gobierno de los Illuminati. El fin de las propiedades, esto lo regían bajo las herencias, los tejidos que se hacen por las herencias. Por lo general, cuando alguien hereda, es compartida, esos tejidos eran los que ellos querían romper, de manera que todo quedara como en un limbo, y ese era el dinero que iba a quedar, ya que ellos se regían por el dios dinero. El fin de concepto de nación es para ellos mucho mejor manejar un solo imperio que manejar diferentes naciones que sean incontrolables,
ya que muchas naciones no las pueden regir por estar concentrados en una sola cosa, que es el dinero. El fin del concepto de familia. Los Illuminati no creían ni en el matrimonio ni en el cristianismo. A la hora de no creer en nada de esto, a ellos no les servía esa unión. Por ahí dicen que la unión hace la fuerza, y eso es lo que a ellos no les sirve. A ellos les sirven personas individuales que tengan su dinero propio, con eso ellos pueden tomarlos y así hacer de ellos pues su obra maestra, que es coger el dinero. El fin del cristianismo. Como no creían en nada espiritual, consideraban que esto era una distracción. Al considerar que esto era una distracción, abolían todo, absolutamente todo lo que tenía que ver con el concepto de iglesia. Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha vivido engañar. Mark Twain. Gracias. Y quiero hacer de mi participación en este 7º encuentro de filosofía un espacio de reflexión donde toque, por qué no decirlo así, el corazón de cada uno de los que estamos acá, de los docentes y de los padres, donde toque la conciencia, el corazón, la responsabilidad y el compromiso de los que tenemos a cargo de educar niños. Me he permitido esbozar la radiografía de las características generales de la primera infancia y lo que se debe tener en cuenta en el momento en que elegimos educar. Los niños, más que comer, dormir, abrigarse, necesitan una gran necesidad, y es el amor. Sentirse querido. No hay nada más importante y gratificante en la vida que amar y ser amado. El acercamiento. El primer contacto es la forma de expresar el amor que va más allá de las palabras. El recibir el afecto los hace sentir seguros y queridos a los niños. Relación que a veces se ve torpemente interrumpida cuando el niño ingresa al jardín por primera vez y se le trata como un adulto, cuando le exigimos algo sin antes haber explicadole y sin haber dichole un por qué. Tú puedes, fórmate, y sin haber explicadole antes el porqué de una acción, ¿sí? Este señor José María Mariátegui comienza a pensarse desde Latinoamérica unas formas de liberación. Entonces, con Mariátegui yo creo que con el asunto de la modernidad y la colonialidad comienza a volverse un tema de debate no muy frecuente, porque en ese tiempo, y todavía seguimos hablando del proletariado, de los antagonismos de clase, pero no vemos un poquito más allá de esas matrices de dominación que ejercen los países del centro hacia los países de la periferia. Entonces, hay un concepto muy importante de este grupo que es las geopolíticas del conocimiento. ¿Qué pasa con las geopolíticas del conocimiento? Acá podemos ver un planisferio. Resulta que uno siempre le van diciendo, uno como maestro le van diciendo, oiga, es que el modelo de los finlandeses de educación es muy bueno. Claro, el modelo de educación de los finlandeses es muy bueno, es un estado de bienestar donde el gobierno subsidia todo, pero nosotros siempre nos damos palo. Nosotros siempre, durante la historia de la educación en Colombia, siempre nos hemos visto que siempre hemos tenido como referencia a los alemanes, tuvimos de referencia a los ingleses, a los americanos, pero nunca nos pensamos una educación desde acá. Y en cierto modo la geopolítica del conocimiento lo que hace es centrar en ciertos espacios geográficos, centrar el conocimiento y la producción de conocimiento válido y racional propio de la modernidad. Entonces uno encuentra que Estados Unidos y Europa se convierten en los centros de conocimiento, y el ideal hacia donde América Latina y la periferia, África y el sureste asiático, tienen que dirigirse. Un modelo desarrollista. El título que di a mi ponencia es, como decía mi nona, la muna mereta. Ella solía encomendarles diferentes tareas en la casa, y cuando llegaba y se daba cuenta que no las habían realizado, enfurecida les decía que no hacían nada por culpa de la puta pereza. Esa pereza de la que hablaba ella me hizo reflexionar en torno a muchas cosas que se están relacionando con esa pereza. En sí, el término pereza viene del latín, pigritia, que significa
falta de ganas de moverse. Se puede emplear para nombrar la desidia o negligencia que lleva a las personas a no poner empeño o a desarrollar ciertas tareas que deberían cumplir. En cuanto a una definición metafísica, se refiere a la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia personal. Fernando Savater la define como la falta de estímulo, de deseo, de voluntad para atender a lo necesario e incluso para realizar actividades creativas o de cualquier índole. Es una congelación de la voluntad, el abandono de nuestra condición de seres activos y emprendedores. La idea de la presente reflexión se centra en 4 ámbitos: la religión, la vida laboral, las relaciones sociales y la música. En lo que se les espera a las próximas generaciones, quienes buscan que todo sea más fácil y no precisamente creando los mecanismos para hacer las cosas más fáciles, sino usando los mecanismos que han creado personas, por ejemplo, de China, de Japón, que muy poco yo creo deben saber de pereza, porque trabajan bastante. Entonces nosotros simplemente hacemos uso de ello y nuestros niños hacen uso de ello a la maravilla. Entonces, así como resalto esa pereza que nos está circundando, también quiero darle valor a la gente que sí hace, a esos deportistas, a esa bicicrosista que estuvo en los Olímpicos, a esos jugadores de fútbol que se empeñan y consiguen sus títulos con gran esfuerzo, a artistas, y no nos vayamos hasta allá, podemos hablar de gente común y corriente que hace su trabajo y le pone mucho cariño y lo hace bien, y el fruto no se ve en primera instancia, el fruto de eso se ve a largo plazo. Entonces la invitación es que no nos dé pereza a ver ese fruto a largo plazo y que no busquemos los caminos rápidos y los fáciles. Muchas gracias. Y entrando esto de la música clásica otra vez, vemos un claro ejemplo de racismo, porque antes la música no era para todos, nada más la podían escuchar los reyes, las personas que tenían dinero y las personas importantes. Las personas pobres no podían entrar, así la conocen.